Mi papá dejó a mi mamá y ahora espera un hijo con mi mejor amiga de la infancia. Crecí en una familia que, durante muchos años, parecía muy unida. Mis papás se conocieron desde jóvenes, formaron una familia y, aunque hubo momentos difíciles, nunca nos faltó nada. Tengo 2 hermanos menores y siempre pensé que, a pesar de los problemas normales, éramos una familia feliz. Desde que era niña tenía una mejor amiga. La llamaré Denise. Vivía cerca de la casa de mi abuela y prácticamente crecimos juntas. Jugábamos todos los días, la invitaba a nuestros paseos familiares y para mí era como otra hermana. Su situación económica era muy distinta a la mía. Su mamá hacía todo lo posible por salir adelante, pero Denise siempre parecía estar inconforme con lo que tenía. Muchas veces hacía comentarios sobre las cosas que había en mi casa o los viajes que hacíamos. En ese momento nunca le di importancia. Con los años, mi papá empezó a trabajar largas temporadas en Estados Unidos, y la distancia terminó destruyendo el matrimonio de mis padres. Él comenzó a creer rumores sobre mi mamá y decidió pedirle el divorcio. Ella nunca habló mal de él frente a nosotros. Al contrario, nos llevó a terapia para que entendiéramos la separación y jamás intentó poner a mis hermanos y a mí en su contra. Tiempo después, mi mamá rehizo su vida con un hombre increíble. Nunca intentó reemplazar a mi papá, pero siempre nos trató como si fuéramos sus hijos. Gracias a él y a mi mamá volvimos a tener una familia estable. Yo también seguí con mi vida y pensé que todo lo relacionado con el divorcio había quedado atrás, hasta que el año pasado descubrí que mi papá tenía una relación con Denise. Ninguno de los dos tuvo el valor de decírmelo. Me enteré por otras personas. No podía creer que mi mejor amiga de la infancia, con quien jugué durante años y a quien invité incontables veces a convivir con mi familia, ahora fuera la pareja de mi propio padre. Cuando nos reunimos con la familia de mi papá en diciembre, Denise estaba ahí como si nada. Nunca fue capaz de mirarme a los ojos. Yo tampoco sabía qué decir. No puedo evitar pensar que siempre quiso la vida que tenía mi familia y que ahora encontró la manera de conseguir parte de ella. Tal vez estoy equivocada, pero es un pensamiento que no puedo sacar de mi cabeza. Hace poco me enteré de que ella está embarazada de mi papá. Ya viven juntos y esperan un bebé. Lo que más me duele no es solo la relación, sino que ahora ella pone obstáculos para que mi papá tenga contacto con nosotros, sus hijos. Él tampoco parece hacer mucho por cambiar esa situación. Toda esta historia me dejó muy lastimada emocionalmente. Me sentí traicionada por 2 personas en las que confiaba. Durante mucho tiempo tuve mucho enojo, pero entendí que cargar con ese rencor solo me hacía daño a mí. Hoy intento seguir adelante, vivir en paz y dejar que cada quien enfrente las consecuencias de sus decisiones. Aún así, hay días en los que sigo preguntándome cómo alguien que fue mi mejor amiga pudo terminar formando una familia con mi propio padre. Descubrí la infidelidad de mi papá cuando tenía 8 años. Soy la mayor de 3 hermanos. Cuando tenía 8 años estaba convencida de que tenía la familia perfecta. Mis papás trabajaban mucho, nunca nos faltó nada y yo adoraba a mi papá. Él me peinaba para ir a la escuela, me preparaba el desayuno, me llevaba a clases y para mí era un verdadero héroe. Todo cambió después de que falleció mi abuelita materna. Mientras mi mamá atravesaba ese duelo, mi papá empezó a llegar tarde. Decía que tenía trabajo por las noches y a veces ni siquiera regresaba a dormir. En ese momento, nadie sospechaba nada. Por esas fechas, un primo de mi mamá se mudó cerca de nuestra casa junto con su esposa, a quien llamaré Lorena. Ella y mi mamá se hicieron mejores amigas muy rápido. Pasaban mucho tiempo juntas y prácticamente formaba parte de nuestra familia. Incluso una tía le advirtió a mi mamá que tuviera cuidado porque Lorena tenía fama de involucrarse con hombres casados. Pero mi mamá no hizo caso porque confiaba plenamente en ella. Un día mi papá salió un momento a la tienda y dejó su celular sobre la mesa. Sonó una notificación y por simple curiosidad volteé a ver la pantalla. El mensaje era de un contacto guardado como mi amor. Sabía perfectamente que no era mi mamá. Tenía solo 8 años, pero entendí que algo estaba muy mal. Quise llamar a mi mamá para contarle lo que había visto, pero no fui capaz. Me quedé callada. A partir de ese momento, empecé a fijarme en cosas que antes había ignorado. Veía a Lorena buscar cualquier excusa para acercarse a mi papá. Se lanzaban miradas, se tocaban discretamente cuando creían que nadie los veía y aprovechaban cualquier momento para estar juntos. Yo sentía que era la única persona que se daba cuenta de todo. Guardé ese secreto durante un año. Mientras tanto, mi comportamiento cambió por completo. Pasé de ser una alumna con excelentes calificaciones a tener problemas en la escuela. También peleaba constantemente con el hijo de Lorena. Ahora entiendo que era mi manera de sacar toda la rabia que llevaba dentro, aunque en ese momento ni siquiera sabía ponerle nombre a lo que sentía. Recuerdo especialmente una salida familiar al parque. Iban mis papás, mis hermanos, Lorena, su esposo y su hijo.
Durante todo el paseo veía cómo ella buscaba cualquier oportunidad para tocar a mi papá sin que los demás lo notaran. Yo hice un berrinche solo para sentarme junto a él y poder vigilar lo que pasaba. Todavía quería creer que la culpable era ella, y no mi papá porque seguía siendo mi héroe. Con el tiempo mi mamá empezó a sospechar. Una noche la escuché preguntarle directamente si tenía otra mujer. Mi papá respondió que sí. Ese fue el peor momento de mi infancia. Mi mamá, completamente destrozada, buscó apoyo en la persona en quien más confiaba, Lorena. La abrazó llorando mientras le contaba que acababa de descubrir la infidelidad. Lorena la consoló, le dijo que era fuerte, que no necesitaba a ningún hombre y hasta prometió ayudarla a descubrir quién era la amante. Yo escuchaba todo sabiendo perfectamente que la amante era ella. Poco después mi papá confesó toda la verdad. Cuando le dijo a mi mamá que Lorena era la otra mujer, ella salió a buscarla, pero ya había desaparecido. Mi mamá cayó en una depresión muy fuerte. Estuvo internada varios días y, cuando volvió a casa, decidió echar a mi papá. Nunca voy a olvidar verlo hacer sus maletas. Corrí a abrazarlo de las piernas y le rogué que no se fuera. Le pedí llorando que se quedara con nosotros, pero simplemente se dio la vuelta y se fue. Después de eso, mi mamá dejó de ser la misma. Apenas comía, trabajaba todo el día y pasaba las noches llorando. Mis hermanos eran pequeños y terminé haciéndome cargo de ellos. Les preparaba de comer, cuidaba la casa y trataba de convencer a mi mamá de que siguiera adelante. Incluso hubo días en los que le decía que, si ella no comía, yo tampoco lo haría, solo para obligarla a sentarse a la mesa. Sentía que me había convertido en la mamá de mis propios hermanos. Años después, mis papás decidieron darse otra oportunidad y volvieron a estar juntos. Yo nunca entendí cómo mi mamá pudo perdonarlo después de todo lo que había sufrido, pero con el tiempo comprendí que esa era una decisión que solo le pertenecía a ella. Cuando cumplí 16 años, empecé a ir a terapia. Fue la primera vez que hablé de todo lo que había guardado desde los 8 años. Ahí entendí que yo no tenía la obligación de perdonar a mi papá solo porque mi mamá lo hubiera hecho. Pensé que esa historia ya había terminado, hasta que hace poco mi papá me pidió hablar a solas. Me preguntó qué haría si descubría que tenía una media hermana. Me confesó que tenía una hija de 7 años. Sentí que el mundo se me venía encima otra vez. Hoy tengo 18 años. Entiendo que los adultos también cometen errores y que el amor y el perdón son mucho más complicados de lo que parecen. También entendí que crecí demasiado rápido y que viví cosas que nunca debieron recaer sobre una niña. Quiero a mi papá porque sigue siendo mi papá, pero todavía no logro perdonarlo por completo. Y, si soy sincera, no sé si algún día podré hacerlo. Mi esposo tuvo una hija con mi hermana. Desde muy pequeña sentí que no pertenecía a ningún lugar. Mi mamá me abandonó cuando era niña y nunca conocí a mi papá. Me crió mi abuelita hasta que falleció y después me fui a vivir con una tía. Crecí con muchas heridas emocionales y encontré refugio en la iglesia. Ahí conocí al hombre que después se convertiría en mi esposo. Yo tenía 16 años. Al principio solo hablábamos por teléfono porque él tuvo que regresar a su país, pero con el tiempo volvió y empezamos una relación. Mi familia nunca estuvo de acuerdo. Todos decían que había algo en él que no les daba buena espina, pero yo estaba completamente enamorada y no quise escuchar. Cuando cumplí 18 años nos casamos y nos fuimos a vivir a Chile. Al principio pensé que todo iba a salir bien, pero muy pronto empezó el infierno. Mi esposo era extremadamente controlador. No quería que trabajara ni que tuviera amigos. Revisaba mi teléfono, administraba el dinero que yo ganaba cuando conseguí empleo y constantemente me repetía que yo no era nadie sin él, que nunca podría salir adelante sola y que dependía completamente de él. Con el tiempo empezó a humillarme todos los días. Si algo no le gustaba, rompía cosas, gritaba y me hacía sentir inútil. Llegué a creer que realmente no podía vivir sin él. Como si eso no fuera suficiente, mi suegra también convirtió mi vida en una pesadilla. Entraba a nuestro cuarto sin avisar, me acusaba de cosas que nunca hice y me trataba como si fuera una carga. Mientras yo vivía todo eso, mi tía me llamó para pedirme un favor. Mi hermana estaba pasando por una etapa muy complicada y quería saber si podía vivir con nosotros un tiempo. Acepté sin pensarlo. Pensé que por fin tendría a alguien de mi lado. Fue el peor error de mi vida. Poco después, empecé a notar miradas extrañas entre mi esposo y mi hermana. Todos a nuestro alrededor comentaban que parecían pareja, pero yo estaba tan dañada emocionalmente que prefería convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Un día incluso los vi besarse. Aún así, seguí buscando excusas para no enfrentar la realidad. Estaba completamente destruida psicológicamente y dependía de él para todo. Decidí que lo mejor era irme de esa casa. Pero antes de poder hacerlo, empecé a sentirme muy mal físicamente. Fui al médico y descubrí que estaba embarazada. Cuando se lo conté a mi esposo, me prometió que iba a cambiar por nuestra hija.
Le creí, no cambió. Seguimos viviendo los tres bajo el mismo techo. Mi hermana y él comenzaron una relación sin esconderse. Dormían juntos, se besaban frente a mí y yo terminaba durmiendo en el sillón mientras estaba embarazada, porque, según él, ya no tenía derecho a ocupar la cama. Sé que muchas personas se preguntarán por qué no me fui antes. La respuesta es que estaba completamente anulada. Durante años me convenció de que yo no servía para nada, de que nadie me iba a querer y de que nunca podría salir adelante sola. Además, tenía muchísimo miedo de que mi hija creciera sin un padre, porque yo sabía lo que era vivir ese vacío. Cuando mi hija cumplió 1 año, mi hermana me dijo que estaba embarazada de mi esposo. En ese momento entendí que ya no podía seguir ahí. Me fui, inicié el proceso legal y obtuve una orden de alejamiento. No fue fácil. Hubo juicios, terapia y un proceso muy largo para reconstruir mi vida. Con el tiempo vi que el hombre que tanto daño me había hecho empezó a tratar a mi hermana incluso peor de como me había tratado a mí. Ahí entendí que el problema nunca fui yo. Aunque me costó muchísimo, decidí perdonar a mi hermana. No porque olvidara lo que hizo, sino porque no quería seguir viviendo con ese peso. Al final unimos fuerzas para denunciar todo lo que ese hombre nos había hecho. Hoy estoy divorciada y tengo la custodia de mi hija. También encontré a un hombre que me trata con respeto, me recuerda todos los días el valor que tengo y me enseñó que una relación sana sí existe. Después de todo lo que viví, entendí que nadie merece quedarse en un lugar donde le hacen creer que no vale nada. Yo también pensé que nunca iba a salir de ahí, pero sí se puede. Si alguien está viviendo algo parecido, de verdad quiero que sepa que hay una vida mucho mejor al otro lado. Descubrí que mi esposo buscaba contenido para adultos relacionado con mi mamá, mientras yo estaba embarazada. Conocí a mi esposo en el trabajo cuando ambos vivíamos en Estados Unidos. Yo tenía 26 años y él 23. Al principio ni siquiera me llamaba la atención, aunque muchas compañeras querían salir con él. Un día me invitó a comer y terminamos conectando muy bien. Era atento, cariñoso y parecía el hombre perfecto. A los pocos meses me contó que vivía con su hermana, su cuñado y los suegros de ella, pero que lo trataban muy mal. Me dio tanta lástima que hablé con mi mamá y con mi hermano para que pudiera quedarse a vivir con nosotros mientras salía adelante. Todos lo recibieron muy bien. Yo le prestaba mi carro para que pudiera trabajar y hacía todo lo posible por apoyarlo. Pensaba que estábamos construyendo un futuro juntos. Aunque los dos teníamos problemas económicos, él insistía mucho en tener un hijo. Yo le decía que todavía no era el momento porque no me sentía preparada ni emocional ni económicamente. Aún así, terminé embarazada. Cuando supe que esperaba una niña, decidí dejar de preocuparme por todo lo demás y enfocarme en mi bebé. Nos casamos por el civil cuando tenía 7 meses de embarazo y poco después nos mudamos a un lugar solo para nosotros. Pensé que formar nuestro propio hogar iba a mejorar la relación. Fue exactamente al revés. Durante el embarazo empezó a tratarme cada vez peor. Tenía problemas con el alcohol y prácticamente todos los días encontraba una razón para hacerme llorar. Me decía que solo seguía conmigo por la bebé, que ya no me quería y que estaba arrepentido de nuestra relación. Viví un embarazo lleno de tristeza, ansiedad y miedo. Incluso tuve problemas de presión por todo el estrés. El día de la mudanza pasó algo que jamás voy a olvidar. Nunca había revisado su celular porque confiaba completamente en él. Pero ese día sentí que algo no estaba bien. Abrí el historial de su navegador y encontré búsquedas de contenido para adultos relacionado con las suegras. Específicamente hacía búsquedas relacionadas con mi mamá. Sentí un asco indescriptible. Cuando lo enfrenté, esperaba cualquier explicación menos la que me dio. Me dijo que la culpa era mía porque, según él, yo era una esposa inservible, que no quería tener relaciones con él. En ese momento tenía 8 meses de embarazo. Apenas podía moverme con comodidad, me sentía agotada física y emocionalmente. Y lo último que me preocupaba era tener intimidad. Aún así, utilizó eso para justificar lo que hacía. Ni siquiera fue capaz de tener un poco de empatía por todo lo que estaba viviendo. En mi cumpleaños no me regaló absolutamente nada. 3 días después nació nuestra hija. Afortunadamente nació sana. Pero durante todo el embarazo tuve muchísimo miedo de que el estrés y las discusiones terminaran afectándola. Después del parto cambió por un tiempo y pensé que quizá las cosas mejorarían. No duró mucho. Volvió a beber todos los días. Regresaron los insultos y constantemente me dice que quiere divorciarse y que solo sigue conmigo por nuestra hija. También se enoja porque todavía no consigo trabajo, aunque sabe perfectamente que no tengo con quién dejar a la niña. Para colmo, el carro que le presté cuando empezamos la relación me lo devolvió completamente destrozado. Ahora que tiene uno propio, actúa como si fuera superior a mí. Sigo con él porque sinceramente me siento atrapada. No tengo independencia económica, no tengo quien cuide a mi hija mientras trabajo,
y cada día siento que mi autoestima desaparece un poco más. Nunca imaginé que el hombre al que abrí las puertas de mi casa terminaría humillándome de esta manera. ¿Alguien ha logrado salir de una situación así? Me casé sin saber que mi esposo me había ocultado una parte fundamental de su vida. Conocí a Daniel cuando tenía 22 años. Todo empezó durante unas vacaciones familiares en Cancún. Primero lo vi en el aeropuerto y me pareció muy atractivo. Pensé que nunca volvería a verlo, pero horas después coincidimos en el mismo hotel. Terminamos platicando junto a la playa y la conversación fluyó de una forma muy natural. Durante toda esa semana prácticamente no nos separamos. Caminábamos por la playa, salíamos a comer y hablábamos durante horas. Sentía que lo conocía de toda la vida. Cuando llegó el momento de regresar a mi ciudad, él me pidió que me quedara una semana más. Me ofreció pagar el hotel y cambiar mi vuelo. Sé que fue una decisión impulsiva, pero acepté. Esa segunda semana nos enamoramos por completo. Cuando regresé a mi casa, seguimos hablando todos los días. 2 semanas después viajó para visitarme, conoció a mi familia y se ganó el cariño de todos. Era atento, respetuoso y muy cariñoso. Poco tiempo después nos hicimos novios. Durante nuestra relación viajábamos constantemente para vernos. Yo conocía a su mamá y a su hermana. Él convivía con mi familia y todo parecía perfecto. Había algo que me llamaba la atención. Nunca tuvimos relaciones sexuales. Un día me explicó que, para él, la intimidad era algo muy importante y que quería esperar hasta el matrimonio. Me sorprendió, pero también me pareció un gesto muy romántico, así que respeté completamente su decisión. Meses después me pidió matrimonio. Acepté sin dudar. Organizamos una boda hermosa y yo estaba convencida de que iba a pasar el resto de mi vida con él. Todo cambió la noche de nuestra luna de miel. Estábamos en el hotel y por fin íbamos a tener nuestro primer momento íntimo. Desde que entramos a la habitación noté que estaba muy nervioso. Cada vez que intentaba quitarle la ropa me detenía, cambiaba de tema o me pedía que esperara un poco más. Pensé que simplemente estaba igual de nervioso que yo. Finalmente se dejó. Fue entonces cuando descubrí que tenía genitales femeninos. Me quedé completamente paralizada. No entendía qué estaba pasando. En ese momento me confesó que era un hombre trans y que había iniciado su transición años atrás. Me dijo que nunca me lo contó porque tenía miedo de perderme y porque estaba profundamente enamorado de mí. Mientras lo escuchaba, recordé algo que su mamá me había dicho meses antes. Una vez, cuando estaba de visita en su casa, me pidió que nunca le hiciera daño cuando algún día supiera cierta cosa sobre él. En ese momento no entendía a qué se refería. Ahora todo tenía sentido. Lo que más me dolió no fue descubrir que era un hombre trans. Lo que me destruyó fue enterarme después de haber construido una relación. Aceptar una propuesta de matrimonio y casarme sin haber tenido la oportunidad de tomar una decisión con toda la información. Sentí que me habían quitado la posibilidad de elegir libremente. Esa misma noche hice mis maletas. Llamé a mi mamá para que fuera por mí y me fui del hotel sin mirar atrás. Después intentó comunicarse conmigo muchas veces, pero nunca volví a responderle. Tiempo después nos divorciamos. Han pasado varios años y todavía recuerdo esa historia con mucha tristeza. No guardo rencor por su identidad. Cada persona tiene derecho a vivir su vida como quiera. Lo que nunca he podido superar es que alguien a quien amaba me ocultara algo tan importante hasta después de casarnos. Sigo creyendo que una relación solo puede construirse sobre la confianza y la honestidad. Si me lo hubiera contado desde el principio, yo habría podido decidir libremente si quería continuar o no. Eso fue lo que realmente me rompió el corazón. Mi esposo me engañó con mi mamá y aún así no he podido dejarlo. Cuando conocí a mi esposo pensé que había encontrado al hombre perfecto. Era atento, cariñoso, detallista y siempre me hacía sentir querida. Todo cambió cuando quedé embarazada. A partir de ese momento empezó a tratarme de una forma completamente distinta. Se volvió agresivo. Cualquier cosa era motivo para insultarme o golpearme y yo siempre tenía la esperanza de que, cuando naciera nuestra hija, él cambiaría. No pasó. Cuando nuestra hija cumplió 1 año descubrí que me había sido infiel con una de sus primas. Él intentó minimizarlo diciendo que solo habían sido besos y algunos toqueteos, pero para mí eso ya era una traición. Después encontré una aplicación de citas en su teléfono y descubrí que hablaba con muchas mujeres. Seguía negándolo todo y decía que solo eran conversaciones. Tiempo después, me enteré de algo mucho peor. Había contratado a una mujer trans para tener un encuentro sexual dentro de mi propio carro. Mientras él hacía todo eso, yo trabajaba jornadas larguísimas para mantener a nuestra familia. Casi no estaba en casa porque hacía horas extras constantemente para que no nos faltara nada. Por esa misma razón le pedí a mi mamá que se mudara con nosotros para cuidar a mi hija mientras yo trabajaba. Ella aceptó. Jamás imaginé que esa decisión terminaría destruyendo mi vida. Mi mamá empezó a decirme que dejara a mi esposo, que él no me quería y que merecía a alguien mejor.
Pensé que solo estaba preocupada por mí. Un día escuché que comentó que había ganado dinero haciendo un trabajito, pero no entendía a qué se refería. Poco después, revisé la aplicación bancaria de mi esposo y descubrí varias transferencias de dinero hacia la cuenta de mi mamá. Cuando le pregunté por qué le enviaba dinero, inventó excusas que no tenían ningún sentido. Las sospechas empezaron a crecer. Una noche decidí fingir que estaba borracha para intentar que bajara la guardia. Mientras hablábamos, le insinué que, si había pasado algo con mi mamá, no me molestaría. Fue entonces cuando confesó todo. Me dijo que sí había tenido relaciones con ella. También me contó que un día mi mamá le pidió que le tomara unas fotografías en lencería para abrir un perfil en una aplicación de citas, y que, según él, una cosa llevó a la otra. Sentí que el mundo se me venía abajo. No podía creer que las dos personas en las que más confiaba me hubieran traicionado de esa manera. Al día siguiente, mi mamá intentó saludarme con normalidad, como si nada hubiera pasado. No fui capaz de soportarlo. Tomé a mi hija, agarré algunas cosas y me fui de la casa. Lo que no sabía era que estaba embarazada otra vez. Poco después confirmé que tenía un mes de embarazo. Regresé porque él me buscó, me pidió perdón y me juró que había cambiado. En ese momento yo estaba completamente confundida, dependía emocionalmente de él, y quería creer que todavía podíamos salvar a nuestra familia. Con mi mamá dejé de hablar. Nuestra relación se limita a lo estrictamente necesario por mis hijos. Mi esposo, en cambio, sigue intentando mantener contacto con ella con el pretexto de que vea a sus nietos, y cada vez que descubro un mensaje entre ellos, vuelven todos los recuerdos. Sé que muchas personas no entenderán por qué sigo con él. La verdad es que yo tampoco lo entiendo del todo. Por un lado, siento que realmente está intentando cambiar. Trabaja, se esfuerza y parece otra persona. Por otro lado, ya no confío en él. Perdí la seguridad en mí misma. Dejé de sentirme bonita, valiosa y suficiente. Vivo con el miedo constante de que vuelva a engañarme. Siento que perdí mi dignidad en algún momento y ahora ni siquiera sé cómo recuperarme. No escribo esto para justificar mis decisiones. Solo quiero saber si alguien ha logrado reconstruirse después de una traición tan grande o si simplemente estoy aferrándome a una relación que ya no tiene arreglo. Le perdoné un hijo fuera del matrimonio y terminó abandonándome embarazada. Conocí a mi esposo cuando tenía 16 años. Era mi primer gran amor y sentía que había encontrado a la persona con la que iba a pasar el resto de mi vida. Él era atento, cariñoso y muy detallista. Venía de una familia muy conocida y respetada, así que con el tiempo mis papás aceptaron nuestra relación. Yo me llevaba muy bien con toda su familia y prácticamente terminé formando parte de ella. Con los años empecé a depender completamente de él. Dejé de salir con mis amigas, pasaba más tiempo con su familia que con la mía, y mi vida giraba alrededor de nuestra relación. Después de 7 años comenzaron las infidelidades. Le encontraba conversaciones, descubría mentiras y siempre terminaba perdonándolo porque juraba que iba a cambiar. Cada promesa duraba muy poco antes de que volviera a hacer lo mismo. Aún así, seguía a su lado. Cuando cumplimos 10 años juntos, nos casamos. Su familia incluso nos regaló un departamento para empezar nuestra vida como esposos, y yo estaba convencida de que el matrimonio haría que todo mejorara. No pasó. Apenas 4 meses después de la boda descubrí que otra mujer estaba embarazada de él. Lo peor era que ella conocía perfectamente nuestra historia. Asistía a reuniones familiares, sabía que llevábamos 10 años juntos y que acabábamos de casarnos. Aún así, decidió involucrarse con mi esposo. Cuando lo enfrenté, tanto él como su familia me pidieron que lo perdonara. Me repetían que había sido un error, que él me amaba a mí y que no destruyera nuestro matrimonio por un desliz. Les hice caso. Acepté seguir con él incluso sabiendo que iba a convertirse en padre de otro bebé. Su familia recibió a ese niño con los brazos abiertos. Lo llevaban constantemente a reuniones familiares, y yo tenía que convivir con la prueba de la infidelidad de mi esposo como si nada hubiera pasado. Me sentía humillada. Había comentarios, miradas y situaciones que me hacían sentir como la burla de todos. Pero seguía ahí porque estaba completamente enamorada. Pensé que, si yo también tenía un hijo con él, las cosas cambiarían. Así que cuando quedé embarazada, creí que por fin podríamos empezar de nuevo. Fue todo lo contrario. Mi embarazo estuvo lleno de discusiones. Peleábamos constantemente y muchas noches terminábamos gritándonos hasta la madrugada. Un día lo corrí de la casa. Pensé que, como siempre, iría a quedarse con su mamá por unos días. En realidad se fue a vivir con la mujer con la que me había sido infiel. Me dejó sola, embarazada, mientras seguía haciendo una vida con la madre de su otro hijo. Lo más triste es que todavía no me divorcio. Él sigue apareciendo de vez en cuando. Hay temporadas en las que está conmigo y otras en las que vuelve con ella. Siempre promete que ahora sí va a cambiar, que esta vez será diferente, pero nunca cumple. Hace poco hicimos la revelación de sexo de mi bebé. Es un niño. Todo el mundo veía fotos de una pareja feliz.
sonriendo y celebrando la llegada de nuestro hijo. Nadie imaginaba que detrás de esas imágenes había una mujer destrozada que había sido abandonada por su propio esposo. Todavía no le he contado toda la verdad a mi familia porque me duele que vean cuánto estoy sufriendo. Tengo muchísimo miedo de convertirme en mamá soltera, pero también sé que no puedo seguir viviendo entre promesas que nunca se cumplen. No sé si estoy aferrándome al hombre del que me enamoré hace 10 años o a una versión de él que ya no existe. Me casé creyendo que había encontrado al hombre perfecto y descubrí que llevaba una doble vida. Me mudé de Durango a Culiacán buscando una oportunidad para salir adelante. Mi situación económica era muy difícil. Ganaba muy poco, apenas podía pagar la renta y muchas veces prefería caminar para ahorrar el dinero del transporte. Al principio compartía departamento con un amigo que era como un hermano para mí, pero con el tiempo empezó a consumir drogas y a rodearse de personas que no me daban confianza. Así que terminamos alejándonos. Una amiga me habló de trabajar en un table dance. Al principio me dio muchísima vergüenza, pero la necesidad pudo más. Poco a poco me acostumbré al ambiente y gracias a ese trabajo, por fin pude mantenerme sola y pagar todos mis gastos. Ahí conocí a un DJ mucho mayor que yo. Empezamos una relación, pero fue un desastre. Era violento, controlador y además me quitaba dinero. Después de mucho tiempo reuní el valor para dejarlo. Fue entonces cuando empecé a hablar con Gerardo, un mesero que trabajaba en el mismo lugar. Él llevaba tiempo intentando invitarme a salir y decidí darle una oportunidad. Era atento, cariñoso y completamente diferente a mi expareja. Me trataba muy bien y terminé enamorándome. Con el tiempo nos fuimos a vivir juntos. El único problema era que era muy celoso. Le molestaba mi trabajo y constantemente discutíamos por eso. Aún así, yo creía que era una relación sana comparada con la anterior. Un día, un taxista de confianza, que nos conocía a los dos, me preguntó si nunca había pensado que mi novio podía ser gay. Me reí. Pensé que estaba completamente equivocado. Después nos comprometimos y nos casamos. Yo estaba convencida de que había encontrado al amor de mi vida. Con el tiempo empezaron a pasar cosas que no entendía. Decía que todas las noches iba a jugar fútbol y regresaba de madrugada. En varias ocasiones llegaba caminando con mucha dificultad y siempre ponía cualquier excusa. Además, cada vez era más controlador. Revisaba mi teléfono, quería saber dónde estaba a toda hora y prácticamente no quería que saliera de la casa. Durante la pandemia los dos nos quedamos sin trabajo y tuvimos que irnos a vivir un tiempo con su mamá. Ella siempre fue muy buena conmigo, pero cuando pudimos regresar a nuestro departamento, las cosas empeoraron. Él se negaba a buscar un trabajo estable y vivía de pequeños ingresos mientras yo seguía sosteniendo la casa. Un día aproveché que dejó su celular cerca y revisé el historial del navegador. Encontré búsquedas de videos sexuales entre hombres. Me quedé completamente paralizada. No sabía qué pensar. Intentaba convencerme de que tal vez no significaba nada, pero las dudas empezaron a crecer. Poco después, una amiga venezolana se quedó unos días en mi departamento. Mientras yo trabajaba, ella no dejaba de preguntarme a qué hora iba a regresar. Una compañera me hizo un comentario que me dejó intranquila. Me dijo que seguramente mi esposo y mi amiga estaban esperando que yo no llegara para estar juntos. Regresé antes de tiempo. No los encontré teniendo relaciones, pero sí encontré a mi esposo acomodándose la ropa como si hubiera interrumpido algo. Cuando lo enfrenté, me dijo que estaba loca y que desconfiaba de él sin motivo. A partir de ahí, la relación fue un infierno. Conocí a otro compañero de trabajo que, sin buscar nada conmigo, se convirtió en mi mayor apoyo. Fue quien me ayudó a entender que mi esposo era una persona manipuladora, controladora y que probablemente llevaba una doble vida. Con el tiempo descubrí que no solo me había engañado con mujeres, también mantenía encuentros con hombres. Mientras yo seguía intentando salvar nuestro matrimonio, él solo parecía interesado en aprovecharse económicamente de mí. Un día simplemente desperté y encontré una nota. Decía que se iba a Estados Unidos. Se fue sin despedirse. Caí en una depresión muy fuerte. Empecé a beber. Consumí sustancias y terminé completamente destruida emocionalmente. Mi salud empeoró tanto que sufrí una hemorragia interna. Los médicos llegaron a decir que mis posibilidades de sobrevivir eran muy bajas. Le avisé a mi esposo. No le importó. Quien realmente estuvo conmigo fue un amigo que incluso pagó los gastos del hospital cuando yo no tenía cómo hacerlo. Hoy entiendo que durante años confundí el control con amor y las promesas con compromiso. No me duele que mi ex sea gay o bisexual. Lo que realmente me lastima es que nunca tuvo la honestidad de decirme quién era y prefirió construir una vida basada en mentiras mientras yo entregaba todo por nuestra relación. Si algo aprendí de todo esto es que una buena red de apoyo puede salvarte la vida cuando sientes que ya no puedes salir de una relación así. Mi mamá tuvo una aventura con mi prometido.
y pasó años intentando destruir mi vida. Desde que tengo memoria, mi mamá me hizo sentir que yo era un estorbo. Cuando tenía 5 años me mandaron a vivir con mis abuelos maternos entre semana. Ahí también sufría maltratos y solo regresaba con mis papás los fines de semana. Pensé que estar con ellos sería mejor, pero en realidad era otro infierno. Mi papá casi siempre estaba trabajando y mi mamá aprovechaba que él no estaba para llevar a distintos hombres a la casa. Tenía problemas con el alcohol y no le importaba que mi hermana y yo viéramos todo lo que pasaba. También recuerdo haber visto cómo golpeaba a mi papá en más de una ocasión. Mientras tanto, conmigo era cruel. Me insultaba, me golpeaba y me culpaba de cualquier cosa. Cuando quedó embarazada de mi hermana, iba con toda la familia diciendo que yo quería hacerle daño al bebé y que intentaba provocar que perdiera el embarazo. Todo era mentira. Cuando nació mi hermana me dediqué a protegerla. La escondía en un cuarto con la televisión encendida para que no escuchara las peleas, los gritos, ni viera las escenas que yo ya había normalizado. Mi mamá nunca dejó de humillarme. En la escuela les pedía a mis maestros que me castigaran. Me llamaba prostituta cuando apenas tenía 6 años y repetía que por mi culpa mi papá no la quería. También me obligaba a guardar silencio sobre sus infidelidades. Si veía a alguno de sus amantes, me amenazaba diciéndome que, si hablaba, la separación de mis papás sería mi culpa. Otras veces intentaba comprar mi silencio con regalos. Mis peores recuerdos de la infancia no son juegos ni cumpleaños. Son borracheras, gritos, golpes y miedo. Además de todo eso, sufrí abusos por parte de familiares y conocidos. Cuando intenté contar lo que había pasado, nadie me creyó. Incluso hubo ocasiones en las que terminé siendo yo la culpable a los ojos de mi propia familia. A los 18 años quedé embarazada de mi primer novio. Por primera vez sentí que iba a tener algo verdaderamente mío. Soñaba con formar la familia que nunca tuve y darle a mi hija el amor que a mí me faltó. Pero mi mamá hizo todo lo posible por destruir también eso. Buscó a mi pareja y le dijo que el bebé no era suyo, que yo le era infiel y que estaba con otros hombres. Él terminó dejándome. Con el tiempo descubrí que mientras seguía casada con mi papá, también mantenía una relación con el mejor amigo de él. Pensé que ya nada podía sorprenderme. Años después conocí a otro hombre, nos comprometimos y empezamos a planear nuestra boda. Entonces mi mamá volvió a intervenir. Empezó a mandarle mensajes provocativos a mi prometido y aprovechaba cualquier excusa para verse con él. Al principio no entendía qué estaba pasando, hasta que encontré uno de esos mensajes y descubrí que también tenía una relación con él. Mi propia madre se había involucrado con el hombre con el que yo pensaba casarme. Tiempo después, mi ex prometido terminó confesándome todo. Lo peor es que ella nunca dejó de intentar arruinar cualquier relación que tuve. Siempre llamaba a mis parejas para decirles que yo los engañaba, que llevaba hombres a la casa o que no podían confiar en mí. Pero no se conformó con eso. También intentó quitarme a mi hija. Le llenó la cabeza de mentiras. Le decía que yo era una mala madre y consiguió que mi propia hija empezara a tenerme miedo. Llegó un momento en el que mi hija lloraba cuando estaba conmigo porque creía todo lo que su abuela le decía. No tuve otra opción que acudir a las autoridades y solicitar una orden de restricción contra mi propia madre. Pensé que con eso todo terminaría. No fue así. Todavía sigo enfrentando problemas legales porque ella sigue intentando quedarse con mi hija. Toda esta situación me ha dejado emocional y económicamente agotada. Lo único que siempre quise fue romper el ciclo de violencia con el que crecí y darle una vida mejor a mi hija. Nunca imaginé que la persona que más intentaría impedirlo sería mi propia madre. La familia de mi cuñada terminó alejando a mi hermano de todos nosotros. Siempre hemos sido una familia muy unida. Mi mamá sacó adelante a sus hijos prácticamente sola y siempre hizo todo por nosotros. Mi hermano y mi hermana son de un matrimonio anterior de mi mamá, mientras que yo nací de su relación actual. Ese detalle parece insignificante, pero más adelante terminó siendo importante. Mi hermano era muy fiestero hasta que conoció a Sofía. La primera vez que la vi fue porque necesitaba una modelo para un curso de maquillaje, y ella aceptó ayudarme. Me cayó muy bien. Era amable, platicadora y parecía una buena persona. Poco tiempo después, mi hermano decidió irse a vivir con ella y unos meses más tarde anunciaron que se casarían. Todos nos alegramos por él. El primer problema apareció cuando conocimos a su mamá. Fuimos con Sofía a buscar su vestido de novia y ahí estaba su madre. Desde que llegamos nos hizo sentir incómodas. Nos miró con desprecio, hizo comentarios sobre nuestro físico y no dejaba de insinuar que ella y su hija eran mejores que nosotras. Mi mamá decidió ignorarla para evitar problemas. Después nos invitó a comer a su casa. Antes de empezar, nos dijo que ahí todos rezaban antes de comer y dejó claro que, según ella, los católicos éramos hipócritas porque fumábamos, tomábamos y no seguíamos realmente a Dios. Mi mamá nunca le respondió.
Solo soportó los comentarios por respeto a mi hermano. Con el tiempo entendimos que ese era apenas el comienzo. Para casarse, mi hermano decidió bautizarse en la religión de la familia de Sofía. Nosotros respetamos completamente su decisión, porque lo único que queríamos era verlo feliz. Poco después, Sofía quedó embarazada y todos estábamos emocionados por la llegada del primer nieto de la familia. Sin embargo, ella empezó a cambiar. Cada vez era más grosera con nosotros. Si le regalábamos algo para el bebé, le molestaba. Mi mamá le compró una carriola con mucho cariño y prácticamente nunca la usaron. También hacía comentarios hirientes sobre nuestro aspecto físico. Criticaba que mi hermano estuviera pasado de peso y llegó a burlarse de mí al ver una foto de cuando era niña, preguntando desde qué edad había empezado a engordar. Poco a poco fue alejando a mi hermano de toda la familia. Cada vez contestaba menos llamadas. Casi no nos visitaba y solo aparecía cuando necesitaban algún favor. Aún así, seguíamos intentando mantener una buena relación. El día del cumpleaños de mi mamá quedaron de acompañarnos a comer. Sofía pasó toda la reunión con mala cara, dándole la espalda a mi mamá y comportándose como si no quisiera estar ahí. Cuando mi mamá le preguntó a mi hermano qué estaba pasando, él solo la justificó diciendo que el bebé estaba inquieto. Tiempo después, la mamá de Sofía supuestamente enfermó y ya no podía cuidar a su nieto, así que mi hermano le pidió a mi mamá que lo cuidara durante una semana. Ella aceptó encantada. En esos días descubrió muchas cosas. La supuesta enfermedad de la otra abuela era mentira. Simplemente ya no quería hacerse cargo del niño. Mi mamá cuidó al bebé, le lavó la ropa a mi hermano y trató de ayudar en todo lo posible. Pero en lugar de agradecerle, Sofía se molestó porque había lavado la ropa sin pedir permiso. Incluso un día el bebé amaneció muy rozado porque nadie le había cambiado el pañal, y aún así intentaron culpar a mi mamá. También aprovechaban cualquier oportunidad para hacer preguntas sobre mi familia. La mamá de Sofía insistía en saber por qué yo no tenía el mismo papá que mis hermanos, solo para alimentar chismes. Con el tiempo descubrimos la verdadera razón por la que nos trataban así. Mi hermano le había contado a la familia de Sofía que guardaba resentimiento hacia mi mamá, porque, después de enviudar, decidió rehacer su vida y formar una nueva familia. Incluso le molestaba que yo hubiera nacido de ese segundo matrimonio. Ellos aprovecharon ese resentimiento para ponerlo completamente en contra de nosotros. Hoy casi no tenemos contacto con él. Solo podemos hacer videollamadas de vez en cuando para ver a mi sobrino, porque ya ni siquiera nos sentimos bienvenidos en su casa. Siempre está la mamá de Sofía y cada visita termina siendo incómoda. Lo que más nos duele es sentir que perdimos a mi hermano. No sabemos si algún día abrirá los ojos o si simplemente eligió alejarse de nosotros para siempre. ¿Ustedes intentarían seguir buscando una relación con alguien que permite que humillen a su propia familia o aceptarían que ya no hay nada más por hacer? Mi novio me humillaba y su mamá hizo todo lo posible para que nunca pudiera dejarlo. Conocí a mi ex cuando tenía 16 años. Primero fuimos amigos durante casi un año y después empezamos una relación. Al principio todo parecía perfecto. Era atento, cariñoso y su familia me recibió muy bien. Me invitaban a reuniones, comidas y celebraciones, así que pensé que había tenido mucha suerte. Con el tiempo todo empezó a cambiar. Él no quería que me llevara bien con las novias de sus primos. Siempre me decía que hablaban mal de mí y que debía mantenerme alejada de ellas. Yo le creí y nunca intenté hacerme amiga de ellas. Después comenzaron las humillaciones. En una reunión familiar me quité los zapatos porque estaba cansada, y delante de toda su familia empezó a decir que me apestaban los pies y que olía horrible. Se burlaba de mí frente a todos y yo solo quería desaparecer de la vergüenza. Esa noche salí llorando de su casa y decidí regresar caminando. Ya era tarde, pero él ni siquiera se preocupó por acompañarme. Las 3 novias de sus primos fueron tras de mí. Me llevaron a mi casa y al día siguiente una de ellas me escribió para preguntarme cómo estaba. Entonces me contaron algo que me dejó en shock. Cada vez que yo me iba de las reuniones, la exnovia de mi entonces novio aparecía en la casa de su mamá. Incluso me enviaron fotos y videos para demostrarme que era verdad. Cuando lo enfrenté, terminó peleándose con sus primos porque ellos defendieron a sus parejas por haberme dicho la verdad. Decidí terminar la relación. Después de eso me hice muy amiga de una de esas chicas, a quien llamaré Karen. Ella siempre estuvo pendiente de mí y fue la única persona que nunca dejó de advertirme que esa relación me estaba destruyendo. Sin embargo, poco después de terminar con él, empecé a sentirme muy extraña. No podía dormir. Vomitaba constantemente, mi ropa tenía un olor raro y sentía una necesidad desesperada de volver con él, aunque sabía perfectamente todo el daño que me había hecho. Su mamá empezó a buscarme para convencerme de regresar. Me decía que yo era la mujer ideal para su hijo y que no dejara morir la relación. Al final terminé rogándole a él que me aceptara de nuevo. Aceptó regresar conmigo, pero solo si le entregaba todas las contraseñas de mis redes sociales. Yo accedí. Lo más extraño fue que, apenas volvimos,
Todos esos malestares desaparecieron. Karen seguía insistiendo en que algo no estaba bien y me pidió que observara con atención la casa de mi suegra porque sospechaba que estaba haciendo algo para mantenerme cerca de su hijo. Yo me enojé con ella. Pensé que estaba exagerando y hasta dejé de hablarle porque mi novio me convenció de que solo me tenía envidia. Con el tiempo la violencia fue empeorando. Para su cumpleaños ahorré dinero para prepararle una sorpresa en su cuarto. Karen incluso me ayudó a decorarlo. Cuando mi ex vio que ella me había escrito para preguntarme cómo había salido todo, perdió el control. Me golpeó brutalmente. Tengo escoliosis y él empezó a patearme la espalda sabiendo perfectamente el dolor que eso me causaría. Su mamá entró cuando todo había terminado. Me curó las heridas, me prestó una pijama y me dejó dormir en su casa porque ya era muy tarde para regresar con mi familia. Al día siguiente, desperté completamente adolorida. No recordaba lo que había pasado. Ellos me aseguraron que me había caído por las escaleras. Cuando se lo conté a Karen, me dijo que los golpes no parecían producto de una caída y me pidió que buscara la maleta con la ropa que había llevado esa noche. Me contó que había visto a mi suegra caminando con esa maleta rumbo a la casa de una mujer conocida en el barrio por realizar trabajos de brujería. Busqué mi maleta y no aparecía por ningún lado. Solo estaba en el cuarto de mis suegros, un lugar al que nadie podía entrar. Cuando finalmente me la devolvieron, encontré tierra y cabellos dentro. En ese momento intenté convencerme de que todo tenía una explicación. Tiempo después me fui a vivir con ellos. Fue entonces cuando comenzaron a desaparecer mis prendas personales y luego volvían a aparecer en lugares distintos. Todo me parecía muy extraño. Un día mi suegra salió de la casa y dejó las llaves de su cuarto sobre una mesa. Entré. Encontré varias de mis pertenencias, un muñeco con cabello que ella misma me había cortado días antes y otros objetos que me hicieron sentir muchísimo miedo. Salí de ahí llorando. Nunca enfrenté a mi suegra por lo que vi. Solo me fui de esa casa y regresé con mi mamá. Mi tía me ayudó a mudarme a otra ciudad y logré entrar a la universidad para estudiar Derecho, que siempre había sido mi sueño. Cuando se lo conté a mi novio, en lugar de felicitarme, me dijo que era demasiado tonta para estudiar una carrera y que nunca lo lograría. Ese fue el momento en que entendí que no podía seguir con él. Lo terminé definitivamente. A partir de entonces comenzó a acosarme. Me buscaba constantemente, me amenazaba, aparecía donde yo estaba y una vez incluso llegó ebrio a mi casa para insultarme frente a los vecinos. Llamé a la policía y se lo llevaron, aunque después retiré la denuncia porque tenía mucho miedo de las represalias. Karen nunca dejó de apoyarme durante todo ese proceso. Gracias a ella entendí que no estaba sola y que había personas que realmente querían ayudarme. Hoy sigo intentando reconstruir mi vida. Estoy estudiando la carrera con la que siempre soñé y trato de dejar atrás todo lo que viví. Todavía tengo miedo cuando me lo encuentro en la calle y sé que necesito seguir trabajando en todo lo que esa relación me dejó. Lo único que tengo claro es que nadie merece vivir humillaciones, violencia ni control disfrazados de amor. Mi novio me engañó con mi mamá y terminé viviendo con su mejor amigo. Cuando tenía 10 años, mis padres se divorciaron. Mi mamá no tenía suficiente dinero para mantenernos, así que mi hermana, ella y yo nos fuimos a vivir con mis abuelos maternos. Vivir con ellos fue horrible. Me insultaban, me controlaban y me obligaban a hacer prácticamente todo en la casa. Cuando tenía 13 años, tuve una pelea muy fuerte con mi abuela, y mi mamá tuvo que intervenir para que no me lastimara. Después de eso, mi hermana se fue a vivir con mi papá y mi mamá y yo nos quedamos temporalmente en casa de una amiga suya. Finalmente conseguimos una pequeña casa para las dos y creí que las cosas empezarían a mejorar. Mi mamá consiguió trabajo en una empresa de limpieza y allí conoció a un vigilante llamado David. Empezaron a salir y poco después, él nos presentó a dos amigos suyos que eran primos, Mateo y Cristian. Mateo me gustó desde el primer momento, pero él era mayor que yo, estaba en otra etapa de su vida y nunca pasó nada entre nosotros. En cambio, Cristian sí empezó a buscarme. Yo tenía alrededor de 14 o 15 años y él tenía 23. Cristian era muy detallista. Me llamaba, me mandaba mensajes, me daba regalos y siempre estaba pendiente de mí. Mi mamá insistía constantemente en que debía darle una oportunidad porque, según ella, era un buen hombre y me convenía. Terminé haciéndome su novia. Durante un tiempo todo parecía estar bien, pero después empecé a notar miradas extrañas entre Cristian y mi mamá. Intenté convencerme de que solo se llevaban bien porque él era su yerno, aunque algo dentro de mí me decía que había más. Un día estaba viendo videos en el celular de Cristian cuando apareció un mensaje de mi mamá. Abrí la conversación y encontré mensajes muy comprometedores entre ellos. También noté que habían borrado partes del chat. No supe cómo reaccionar. Podía imaginar que un novio me engañara con otra mujer, pero no podía procesar que esa mujer fuera mi propia madre. Me quedé callada hasta que una noche ya no pude soportarlo.
Confronté a Christian y le dije que sabía lo que estaba pasando. Lloró, se arrodilló y me rogó que lo perdonara. Me prometió que jamás volvería a hacerlo y de alguna manera terminó convenciéndome. Continué con él, pero la confianza ya estaba destruida. Por esa época conocí a Fernando, el gerente de la farmacia donde me aplicaban mi anticonceptivo mensual. Él también era el mejor amigo de Christian. Como lo veía con frecuencia, empezamos a hablar y nos hicimos amigos. Con el tiempo, Fernando comenzó a contarme todo lo que Christian hacía a mis espaldas. Me mostró conversaciones, fotografías y pruebas de que no solo me había traicionado con mi mamá, sino también con muchas otras mujeres. Aún así, yo seguía diciendo que lo amaba y que no podía dejarlo. Una noche Fernando me llamó y me contó algo todavía peor. Christian había creado un grupo de Telegram con mi mamá y con él para proponerles un encuentro íntimo entre los tres. Fernando me enseñó toda la conversación. En ese momento no sentí tanto dolor por lo que había hecho mi novio como por la participación de mi mamá. No podía entender por qué la mujer que me había criado estaba dispuesta a hacerme algo así. Con ayuda de Fernando conseguí guardar las conversaciones. Finalmente confronté a Christian, le enseñé las pruebas, terminé la relación y lo saqué de mi casa. Después de la ruptura, Fernando estuvo muy presente. Me escuchaba, me apoyaba y me acompañó durante todo el proceso. Poco tiempo después empezamos a salir. Al principio pensé que por fin había encontrado a alguien diferente. Me presentó a su familia y parecía tomarse la relación en serio. Pero pronto descubrí que también me engañaba. Después de un viaje familiar, encontré conversaciones con otra mujer que había ido con él. Luego aparecieron más mensajes, más mentiras y más infidelidades. Sus padres se mudaron a España y me pidieron que me fuera a vivir con él para que no se quedara solo. Después de lo que había pasado con mi mamá, yo tampoco quería seguir viviendo con ella, así que acepté. Mudarnos juntos convirtió la relación en un infierno. Fernando me engañaba una y otra vez, pero yo siempre lo perdonaba. Desarrollé una dependencia emocional tan fuerte que sentía que no podía vivir sin él. Ni siquiera sabía si todavía lo amaba. Solo sentía que lo necesitaba para estar bien. Me volví obsesiva. Revisaba su celular, lloraba cuando salía con sus amigos y vivía buscando señales de otra infidelidad. En algún momento decidí dejar de vigilarlo y concentrarme en estudiar y trabajar. Quería recuperar un poco de mi vida. Un día me dijo que tendría una capacitación en el trabajo y que después iría al cine con sus compañeros. Cuando lavé su ropa, encontré un recibo que demostraba que había ido al cine con otra mujer. Lo confronté y volví a terminar la relación. El problema es que no tengo a dónde irme. No puedo regresar con mi mamá después de todo lo que me hizo y, aunque trabajo, todavía no gano lo suficiente para pagar un lugar por mi cuenta. Fernando me promete constantemente que va a cambiar. Una parte de mí sabe que lleva años diciendo lo mismo y que siempre vuelve a engañarme, pero otra parte todavía quiere creerle. A veces pienso que el problema soy yo. Siento que nadie va a quererme de verdad y que todas las personas importantes para mí terminan traicionándome. Quiero irme, pero no tengo dinero suficiente ni un lugar seguro al cual llegar. Me enamoré de mi mamá biológica sin saber quién era. Todo empezó en 2021, cuando yo tenía 20 años y estudiaba la universidad. Todos los días pasaba por una gasolinera camino a clases y, una mañana, decidí entrar al restaurante que estaba junto a ella para desayunar. En cuanto crucé la puerta la vi. Era una mesera rubia, de ojos azules, y me pareció la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Sentí una conexión inmediata. Desde ese día empecé a regresar casi todas las mañanas con cualquier pretexto, solo para verla. Al principio apenas hablábamos porque ella era muy reservada, pero poco a poco empezamos a tener conversaciones más largas. Me contó que se llamaba Fernanda, tenía 32 años y que siempre había soñado con estudiar veterinaria, aunque nunca había podido hacerlo porque tuvo que ponerse a trabajar desde muy joven. Mientras más la conocía, más me enamoraba. No era solo por lo hermosa que era, sino porque también era inteligente, divertida y muy amable. Después de un tiempo le pedí su número de teléfono y comenzamos a hablar todos los días. Poco a poco nos hicimos muy cercanos. Cuando la invité a salir, al principio se negó varias veces porque la diferencia de edad le preocupaba. Yo tenía 20 años y ella 32. Sin embargo, seguí insistiendo y con el tiempo aceptó salir conmigo. Nuestra amistad terminó convirtiéndose en una relación y después de varios meses se convirtió oficialmente en mi novia. 5 meses después de empezar la relación, decidí presentársela a mi mamá. Nunca imaginé que ese mismo día mi mamá sufriría un paro cardíaco y fallecería antes de conocerla. La pérdida me destrozó. Durante la pandemia ya había perdido a mi papá y ahora también me quedaba sin mi mamá. Sentía que me había quedado. Mi hermana menor, que tenía 5 años menos que yo, habló con Fernanda porque estaba preocupada por cómo me encontraba. Le pidió que fuera a visitarnos con más frecuencia y ella empezó a cuidarnos a los dos.
Con el tiempo decidimos que lo mejor era que se mudara con nosotros. Así fue como Fernanda terminó viviendo en mi casa junto a mi hermana y a mí. Se llevaba muy bien con ella y, poco a poco, empezamos a sentir que habíamos formado una pequeña familia. Después de tantas pérdidas, tenerlas cerca me ayudó a no sentirme completamente solo. Pasaron 5 meses desde la muerte de mi mamá y yo todavía no había sido capaz de entrar a su habitación. Todo seguía exactamente como ella lo había dejado. Su ropa, su cama y sus cosas. Me dolía demasiado enfrentar la realidad de que ya no iba a volver. Un día, mientras Fernanda y mi hermana habían salido, decidí entrar por fin al cuarto. Empecé a revisar algunas cosas y encontré un álbum de fotografías que nunca había visto. Entre las fotos había una en la que aparecía yo de bebé en brazos de mi mamá adoptiva y a su lado una niña rubia que me miraba con tristeza. La fotografía se me cayó al suelo y quedó boca abajo. Cuando la levanté, vi que tenía algo escrito detrás. Decía que yo había nacido de una situación dolorosa, que mi madre biológica no podía cuidarme y que estaría mejor con Carmen, que era el nombre de mi mamá adoptiva. Al final, estaba firmado por Fernanda. En ese momento, recordé algo que no había mencionado antes. Yo era adoptado. Mis padres me lo habían contado cuando tenía 15 años. Mi mamá adoptiva no podía tener hijos y como conocía a la familia de mi madre biológica, ella decidió darme en adopción cuando yo era apenas un bebé. Ver el nombre de Fernanda escrito detrás de esa fotografía y notar el enorme parecido entre la niña de la imagen y mi novia hizo que no pudiera dejar de darle vueltas al asunto. Intentaba convencerme de que solo era una coincidencia, pero la duda no dejaba de crecer. Durante varios días no dije absolutamente nada. Actué como si todo estuviera normal, hasta que un día aproveché que mi hermana no estaba en casa para preguntarle a Fernanda sobre su infancia y su familia. Nunca habíamos hablado tan a fondo de su pasado, así que poco a poco empezó a abrirse conmigo. En medio de la conversación rompió a llorar y me confesó que cuando tenía 11 años un amigo de su papá abusó de ella y quedó embarazada. Como era muy pequeña y su familia tenía miedo de poner su vida en riesgo, decidieron dar al bebé en adopción. Me dijo que esperaba que ese niño hubiera tenido una buena vida, porque con ella solo habría sido un recordatorio constante del peor momento que había vivido. Mientras la consolaba, no podía dejar de pensar que su historia coincidía exactamente con la mía. Aún así, seguía aferrándome a la idea de que todo fuera una coincidencia y no la verdad. Cuando se quedó dormida, tomé discretamente uno de sus cabellos y también una muestra mía. Necesitaba salir de dudas, así que mandé a hacer una prueba de ADN. Días después, recibí los resultados. Confirmaban que Fernanda era mi madre biológica, la misma mujer que me había dado en adopción cuando era un bebé y de la que yo me había enamorado sin saber quién era realmente. Desde ese momento empecé a alejarme de ella. Seguíamos viviendo en la misma casa, pero ya no podía abrazarla ni besarla como antes. Cada vez que la veía recordaba el resultado de la prueba y me sentía completamente confundido. Ella notó el cambio enseguida. Me preguntaba si había dejado de quererla o si me daba asco después de todo lo que me había contado sobre el abuso que sufrió cuando era niña. Yo la abrazaba y le decía que la seguía amando, pero no era capaz de contarle la verdadera razón por la que estaba actuando de esa manera. Hasta el día de hoy no he tenido el valor de decirle que soy el bebé que dio en adopción hace tantos años. Ella habla de casarnos, de formar una familia e incluso de tener hijos juntos, mientras yo vivo con el miedo de destruirle la vida al contarle la verdad. Sigo profundamente enamorado de ella y precisamente por eso no sé qué hacer. Sé que tarde o temprano la verdad va a salir a la luz, pero me aterra perder a la única mujer de la que me he enamorado de esta manera. Me vendieron cuando tenía 12 años. Crecí en Guerrero con mis 4 hermanos. Mis papás se separaron cuando yo tenía apenas 4 años y mi papá nos abandonó para irse con otra mujer. Mi mamá hizo todo lo posible por sacarnos adelante económicamente y nunca nos faltó comida, ropa ni escuela, pero sí nos faltó algo que para mí era mucho más importante: su atención y su cariño. Siempre estaba trabajando o saliendo, así que crecimos sintiéndonos muy solos. Cuando cumplí 7 años, mi mamá comenzó una relación con un hombre que al principio fue muy bueno con nosotros. Nos trataba como si fuéramos sus propios hijos y parecía querer formar una familia de verdad. Yo estaba feliz porque pensaba que por fin tendríamos un hogar estable. Todo cambió cuando mi mamá le fue infiel y decidió dejarlo para irse con otro hombre. Como nosotros siempre íbamos a donde ella fuera, terminamos mudándonos con su nueva pareja. Al principio él también parecía una buena persona, pero nunca imaginé que esa decisión sería el comienzo de la peor etapa de mi vida. En esa nueva casa vivíamos mi mamá, 2 de mis hermanos y yo. Poco después, entraron a robar y se llevaron prácticamente todo, incluso cosas básicas de la cocina. Aún así, intentamos seguir adelante porque la nueva pareja de mi mamá parecía preocuparse por nosotros. Con el tiempo dejó de trabajar y se quedó en casa mientras mi mamá salía a trabajar. Fue entonces cuando empezó mi verdadero infierno. Yo tenía apenas 8 años cuando ese hombre comenzó a abusar de mí. Durante 2 años viví aterrada, sin contarle a nadie lo que estaba pasando.
Estaba convencida de que mi mamá no me iba a creer porque estaba muy enamorada de él. Además, él me amenazaba con matar a mi mamá y hacerle lo mismo a mi hermana menor si alguna vez decía una sola palabra. En medio de todo eso había un vecino 2 años mayor que yo. Siempre me preguntaba si mi padrastro me hacía algo. Yo siempre lo negaba porque tenía demasiado miedo. Sentía que nadie me iba a creer y prefería guardar silencio antes que poner en riesgo a mi mamá y a mi hermana. Cuando yo ya tenía 10 años, mi vecino me dijo que sabía la verdad. Desde la ventana de su casa había visto durante mucho tiempo lo que mi padrastro me hacía. Ese día, por primera vez, me armé de valor y le conté todo. Después de escucharme, mi vecino no dudó ni un segundo. Me dijo que escapáramos de ahí y buscáramos a mi abuela. Tomé a mis 2 hermanos pequeños y los 4 salimos de la casa sin saber exactamente cómo llegar. Éramos solo unos niños intentando huir de un lugar donde ya no estábamos seguros. Lo que debía ser un trayecto de aproximadamente 1 hora terminó convirtiéndose en 4 días y 3 noches perdidos. Dormimos en la calle y sobrevivimos con lo poco que podíamos comprar. Mi vecino había estado ahorrando dinero en secreto porque sospechaba lo que me pasaba y quería ayudarme a escapar cuando yo estuviera lista. Finalmente logramos encontrar la casa de mi abuela. Apenas nos vio, supo que algo andaba muy mal. Estábamos sucios, agotados y desnutridos. Una de mis tías notó que yo tenía un desarrollo físico poco común para mi edad y empezó a hacer preguntas. Yo seguía sin atreverme a hablar, pero mi vecino reunió el valor suficiente para contarles todo lo que había visto durante esos 2 años. Mi tía llevó a mi vecino a otro cuarto para que pudiera contar con detalle todo lo que había visto. Él explicó que durante 2 años había presenciado desde la ventana de su casa los abusos que yo sufría y que por eso había decidido ayudarme a escapar. Poco después, apareció mi mamá en casa de mi abuela, muy molesta porque me había llevado a mis hermanos sin avisarle. Mi tía y mi abuela la hicieron pasar a un cuarto y le contaron todo lo que mi vecino acababa de revelar. Yo esperaba que, por fin, alguien me creyera y me protegiera. En lugar de apoyarme, mi mamá dijo que yo era una mentirosa y que había inventado toda la historia porque no quería verla feliz con su pareja. No hizo nada para defenderme. Simplemente decidió irse con él y nos dejó con mi abuela. Mis tías intentaron denunciar a ese hombre, pero no pasó absolutamente nada. A pesar de todo lo que había contado y de que mi vecino había confirmado mi historia, nadie hizo justicia. Como mi abuela ya era mayor y no podía hacerse cargo de nosotros 3, decidieron separarnos. Mi hermano se fue a vivir con un tío, mi hermana con una tía, y a mí me enviaron con mi papá biológico porque pensaban que estaría mejor con él. Fue otro error. Mi papá era alcohólico y vivía en un pueblo donde todavía era común que las niñas fueran entregadas en matrimonio desde muy pequeñas. Cuando cumplí 12 años, decidió cambiarme por un terreno y varios animales. Así fue como terminé viviendo con un hombre de 24 años al que apenas conocía. Al principio tenía muchísimo miedo, pero para mi sorpresa, él nunca intentó obligarme a nada. Me llevó a vivir con sus papás y ellos me recibieron como si fuera una hija más. Me dieron un lugar donde dormir, comida, estudios y un trato que jamás había recibido de mis propios padres. Él siempre fue muy respetuoso conmigo. Me repetía que no iba a tocarme hasta que yo quisiera y que no tenía ninguna prisa. Con el tiempo empecé a enamorarme de él porque por primera vez en mi vida sentía que alguien me cuidaba de verdad. Cuando cumplí 15 años decidí por voluntad propia empezar una relación con él. Poco después quedé embarazada y a los 16 nació mi hija. En ese momento creía que por fin había encontrado la familia y la estabilidad que siempre había buscado. Durante un tiempo fui muy feliz. Vivíamos con mis suegros que me trataban como a una hija y siempre estuvieron pendientes de mí y de mi bebé. Sentía que, después de todo lo que había vivido, por fin tenía un hogar donde me querían. Cuando cumplí 17 años nos fuimos a vivir solos y poco después volví a quedar embarazada. Fue entonces cuando todo empezó a derrumbarse. Mi esposo comenzó a beber cada vez más, llegaba tarde a la casa y empezó a engañarme con otras mujeres. Cada vez que lo confrontaba, me decía que ellas sí eran mujeres de verdad y que yo todavía era una niña. Mientras estaba embarazada de mi segundo hijo, recibí la llamada de una mujer que me dijo que también esperaba un bebé de mi esposo. La noticia me destrozó. Estaba a pocos días de dar a luz y el impacto fue tan fuerte que empecé con contracciones y tuvieron que llevarme de emergencia al hospital. El parto se complicó muchísimo. Mi bebé venía con problemas del corazón y los médicos les dijeron a mis suegros que existía la posibilidad de que solo pudieran salvar a uno de los dos. Fueron las horas más angustiantes de mi vida, pero afortunadamente mi hija nació con vida y logró salir adelante. Ese mismo día tomé la decisión de terminar definitivamente mi matrimonio. Les conté a mis suegros todo lo que estaba pasando y, para mi sorpresa, me apoyaron por completo.
Me dijeron que podía quedarme en el departamento con mis hijos y fueron ellos quienes echaron a su propio hijo de la casa. Tiempo después reapareció mi mamá, pero nunca mencionó lo que había pasado cuando yo era niña ni me pidió perdón por no haberme creído. Actuó como si nada hubiera ocurrido. Yo decidí seguir adelante por mis hijos, estudiar y reconstruir mi vida con el apoyo incondicional de mis suegros, que siempre estuvieron a mi lado. Con el tiempo volví a encontrarme con mi abuela y con mis tías. Les conté toda la verdad sobre lo que había pasado conmigo y descubrieron que mi papá les había mentido durante años. Él les hizo creer que yo me había ido por mi propia voluntad con un hombre, cuando en realidad me había entregado a cambio de un terreno y varios animales. 3 años después conocí a otro hombre. Él vivía en Tijuana y yo seguía en Guerrero, así que empezamos una relación a distancia. Viajábamos para vernos siempre que podíamos, y después de un tiempo quedé embarazada de él. Justo cuando iba a darle la noticia, desapareció y me bloqueó de todas partes porque había empezado una relación con otra mujer. Decidí seguir adelante sola con mi embarazo, pero a los 7 meses él reapareció. Cuando supo que esperaba un hijo suyo, quiso volver a acercarse, aunque ya era demasiado tarde para recuperar la confianza que había perdido. Mi embarazo era de alto riesgo, y poco antes de dar a luz, los médicos descubrieron que mi bebé venía muy enfermo. Hicieron todo lo posible por salvarlo, pero solo pude tenerlo conmigo durante 3 días. Después falleció. Su muerte terminó de derrumbarme. Me di cuenta de que nunca había tenido tiempo para procesar todo lo que había vivido. El abandono de mis padres, los abusos, que mi mamá no me creyera, que mi papá me vendiera y ahora la pérdida de mi hijo. Todo ese dolor se acumuló hasta que caí en una depresión muy profunda. Empecé a consumir sustancias para intentar escapar de lo que sentía y dejé de cuidar de mí misma. También descuidé a mis hijos. Cuando el papá de ellos se enteró de mi situación, aprovechó para quedarse con los niños. Aunque me destrozó perderlos, en el fondo sabía que yo no estaba en condiciones de hacerme cargo de ellos en ese momento. En medio de esa depresión reapareció el papá de mi bebé. Me dijo que fuera a vivir con él en Tijuana y me prometió que me ayudaría a salir adelante. Como ya no tenía a dónde ir, acepté y me mudé con la esperanza de empezar de nuevo. Sin embargo, poco tiempo después me dijo que ya no quería una relación conmigo y me echó de su casa. Me quedé completamente sola, sin dinero, sin un lugar donde vivir y sin saber qué hacer. Llegué a dormir en la calle y debajo de puentes hasta que mi hermana mayor me encontró y me dio un lugar donde quedarme. Fue entonces cuando decidí que ya había sufrido suficiente. Conseguí trabajo como guardia de seguridad en un banco y empecé a reconstruir mi vida desde cero. Allí conocí a un abogado que se convirtió en otro de los ángeles que aparecieron en mi camino. Me apoyó, me orientó legalmente y me ayudó a recuperar la custodia de mis hijos. Poco a poco logré salir adelante. Recuperé a mis hijos, terminé mi carrera y empecé a trabajar como licenciada en el banco. También abrí mi propio negocio de ropa y con mucho esfuerzo pude darle a mis hijos la estabilidad que durante tantos años me hizo falta. En ese proceso también volví a enamorarme. Estuve 2 años con un hombre que me ayudó muchísimo a reconstruir mi vida, pero con el tiempo descubrí que era gay. Aunque nuestra relación terminó, seguimos en buenos términos porque siempre me trató con respeto y fue una pieza importante para que pudiera recuperar a mis hijos y volver a creer en mí. Hoy sigo construyendo la casa de mis sueños, tengo mis negocios y estoy estudiando contabilidad. Después de todo lo que viví, entendí que el pasado no define quién soy. Mi mamá me enseñó exactamente el tipo de madre que nunca quiero ser. Y mis hijos son la razón por la que sigo luchando todos los días. Aunque todavía cargo con muchas heridas, por fin puedo decir que estoy construyendo la vida que siempre merecí. Mi mamá ayudó a que mi ex me quitara a mis hijos. Tengo 35 años y, desde que tengo memoria, mi mamá me hizo sentir que yo sobraba en su vida. Éramos mi mamá, mi hermano y yo. Mi papá casi siempre estaba fuera por trabajo y, aunque con el tiempo descubrimos que tenía otra familia, conmigo siempre fue un buen padre. Cuando falleció, fue uno de los golpes más grandes de mi vida. Lo que más me marcó fue ver a mi mamá feliz por su muerte. Ella nunca fue una madre cariñosa. Me golpeaba por cualquier cosa, me insultaba desde que era una niña y llegaba a echarme de la casa para que durmiera afuera. Una vez me golpeó hasta que perdí el conocimiento. A los 12 años llegué a pensar que ya no quería seguir viviendo. Sentía que nadie me quería y que mi existencia solo era un problema para todos. Durante mi infancia también sufrí un abuso por parte de un amigo de mi mamá. Nunca se lo conté porque él me aseguró que ella no me creería y que además me golpearía. Sinceramente le creí. A los 16 años conocí a un hombre mucho mayor que yo. Fue la primera persona que me hizo sentir querida, así que me aferré a él. Hoy entiendo que solo estaba buscando el cariño que nunca recibí en casa. Un día salimos juntos y ya no regresé a dormir.
Cuando al día siguiente volví a mi casa pensando que mi mamá estaría preocupada. Lo único que me dijo fue que le daba igual si me iba o me quedaba, así que me fui con él. Poco después me embaracé de gemelos y nos casamos. Pensé que por fin iba a tener la familia que siempre soñé. En realidad, solo cambié un infierno por otro. Mi esposo empezó a humillarme, controlarme y maltratarme. No me dejaba trabajar, me aisló de todo el mundo, y cuando intentaba contarle a mi mamá lo que estaba viviendo, ella siempre me respondía lo mismo: «Te aguantas, para eso te casaste». Él me dejaba sin comer. Me encerraba en la casa mientras salía con mis hijos y me hacía sentir que no valía nada. Con el tiempo descubrí que además me era infiel y que incluso planeaba irse a vivir con otra mujer. Llegó un momento en el que entendimos que el matrimonio ya no tenía sentido y decidimos separarnos. Yo no tenía dinero porque él siempre había controlado todas las finanzas y nunca me permitió trabajar de verdad. Le pedí que se quedara temporalmente con nuestros hijos, mientras yo conseguía empleo, ahorraba y podía ofrecerles un hogar estable. Aceptó. Una amiga me dio un lugar donde vivir y empecé a trabajar sin descanso para recuperar a mis hijos. Todo parecía ir bien hasta que mi propia mamá decidió destruirlo todo. Ella fue a buscar a mi ex y le dijo que yo estaba viviendo con otro hombre. Le metió en la cabeza que no debía dejarme recuperar a los niños, y además le pagó abogados para iniciar un juicio por la custodia. Yo no sabía absolutamente nada. Las notificaciones del juzgado llegaban a la casa de mi mamá. Ella las recibía y las escondía para que yo nunca me enterara de las audiencias. Cuando finalmente hablé con mi ex, me dijo que ya era demasiado tarde porque el proceso legal estaba prácticamente terminado y yo nunca me había presentado. Fue entonces cuando descubrí que mi propia madre había organizado todo. El juez terminó otorgándole la custodia de mis hijos. Durante años, mi ex casi no me permitió verlos. Siempre encontraba una excusa para impedir las visitas. Yo seguí trabajando y ahorrando con la esperanza de que algún día pudiera recuperarlos. Mientras tanto, mi mamá se dedicó a decirle a todo el mundo que yo había abandonado a mis hijos por irme con otro hombre. Nunca la enfrenté. Toda mi energía estaba puesta en volver a estar con mis hijos. Con el paso del tiempo ellos crecieron y, cuando tuvieron la edad suficiente para decidir, me llamaron y me dijeron que querían vivir conmigo. Descubrí que su papá también los maltrataba. Para ese momento yo ya tenía un trabajo estable, había ahorrado dinero y pude contratar a un abogado. Finalmente logré recuperarlos. Hoy vivimos juntos, y hace un año conocí a un hombre maravilloso que nos quiere y nos cuida como si los niños fueran también sus hijos. Lo único que todavía no sé resolver es qué hacer con mi mamá. Hace poco me llamó para decirme que ya está grande, que quiere que la lleve a vivir conmigo y que no sea una mala hija. Después de todo lo que me hizo, no sé si la odio, pero tampoco sé si todavía la quiero. Una parte de mí siente responsabilidad por ser su hija, y otra recuerda que fue ella quien hizo todo lo posible para arrebatarme a mis hijos. Me obligaron a casarme a los 16 años, y años después, descubrí que mi hijo podría no ser de mi ex. Crecí en una familia que, hasta donde yo recordaba, era bastante tranquila. Tengo una hermana mayor y un hermano menor. Mi infancia fue normal y nunca imaginé cómo iba a cambiar mi vida cuando cumplí 16 años. Todo empezó cuando conocí a un hombre 6 años mayor que yo en un grupo de la parroquia. Al principio ni siquiera me agradaba, pero con el tiempo comenzó a acercarse a mí, me llevaba a mi casa después de los ensayos y terminó convenciéndome de iniciar una relación. Al poco tiempo tuve mi primera vez con él. Fue una experiencia horrible y desde ese momento empezó a mostrar quién era realmente. Se volvió extremadamente celoso, controlador y posesivo. Quería saber dónde estaba a todas horas, sus papás también me vigilaban y prácticamente sentía que todos controlaban mi vida. No podía salir con mis amigas sin que apareciera de la nada. Si quería trabajar unos días durante las vacaciones de diciembre, se molestaba porque decía que debía pedirle permiso. Fue precisamente durante ese trabajo cuando conocí a Alejandro. Trabajábamos juntos en un mercado y, por primera vez en mucho tiempo, conocí a alguien que me trataba con respeto. Desayunábamos juntos, platicábamos durante el día y poco a poco me enamoré de él. Con Alejandro todo era diferente. Me sentía tranquila, escuchada y feliz. Empezamos a salir y terminamos teniendo una relación. Nunca nos cuidamos porque sinceramente yo solo estaba viviendo el momento y tratando de escapar de la relación tan tóxica que tenía con mi ex. Cuando regresé a mi casa decidí terminar definitivamente con él. Mi papá incluso salió a defenderme y le dijo que tenía que respetar mi decisión. Pensé que todo había terminado. Días después, mi ex empezó a llamarme insistentemente. Una tarde me dijo que, si no regresaba con él, les diría a mis papás que estaba embarazada. Yo me reí porque estaba segura de que era mentira. Horas después apareció en mi casa junto con sus padres. Les dijo a los míos que yo estaba embarazada y que quería deshacerme del bebé. Intenté explicar que todo era mentira.
Les pedí que me llevaran a hacer una prueba porque sabía que no estaba embarazada. Nadie me creyó. Mi mamá dijo que yo debía irme a vivir con el supuesto padre de ese bebé, porque un hijo tenía que crecer con su papá. Así, con solo 16 años, me obligaron a irme a vivir con él. Desde el primer día fue un infierno. Él me trataba como una sirvienta, su mamá me despreciaba y me hacían sentir que todo lo que hacía estaba mal. Además, me quitó el celular y me dejó completamente incomunicada. Perdí todo contacto con Alejandro y después supe que él me buscó durante mucho tiempo sin encontrarme. Pasaron unos meses y, ya viviendo con mi ex, decidí hacerme una prueba de embarazo porque incluso yo empezaba a dudar después de tantas insistencias. La prueba salió positiva. Tenía aproximadamente 3 meses de embarazo. Seguí adelante con mi embarazo porque ya no tenía otra opción. Tiempo después nació mi hijo y, años más tarde, nació mi segundo hijo. Finalmente me casé con ese hombre por presión de mi mamá, quien decía que mi papá quería verme casada antes de morir. Ese matrimonio duró apenas 2 años más. Nos divorciamos y, aunque él intentó quitarme a mis hijos, el juez me concedió la custodia. Con el tiempo reconstruí mi vida. Conocí a mi actual esposo y llevamos muchos años juntos. Él siempre ha tratado a mis hijos con muchísimo cariño. Pensé que todo aquello había quedado en el pasado, hasta que, 16 años después, me encontré con la mamá de Alejandro en una fiesta. Vio a mi hijo mayor y se quedó completamente sorprendida. Me preguntó su edad y, cuando respondí, hizo cuentas en silencio. Poco tiempo después, recibí un mensaje de Alejandro. Me dijo que estaba convencido de que mi hijo mayor era suyo. Al principio pensé que estaba equivocado, pero empecé a recordar las fechas. Fui con mi ginecóloga, revisamos todo, y mientras más hacía cuentas, más sentido tenía. Mi hijo podría ser de Alejandro y no de mi ex. Desde entonces, Alejandro insiste en que hagamos una prueba de ADN. Dice que, si yo no hablo con mi hijo antes de que cumpla 18 años, él mismo le contará sus sospechas. Yo estoy completamente confundida. Tengo miedo de lastimar a mi hijo, de que piense que le oculté la verdad toda su vida, o de que me juzgue por las decisiones que tomé cuando era apenas una adolescente. También me preocupa la reacción de mi ex si descubre que existe la posibilidad de que nunca haya sido el padre biológico. No sé qué decisión causará menos daño. El amor de mi vida está en prisión, y su mamá destruyó todo lo que teníamos. Cuando tenía 16 años, recibí una solicitud de amistad en Facebook de un hombre llamado Guillermo. Él ya me conocía porque éramos del mismo pueblo, pero yo nunca lo había notado. Empezamos a hablar todos los días. Al principio solo eran mensajes, pero después hicimos videollamadas y terminé enamorándome por completo. Era atento, cariñoso y siempre encontraba la forma de hacerme sentir especial. Durante meses no pudimos vernos en persona porque él trabajaba fuera de la ciudad, pero eso nunca impidió que estuviera presente. Cuando fallecieron mi tío y mi abuelo, él estuvo pendiente de mí en todo momento. Me enviaba flores, comida y cualquier detalle que pudiera hacerme sentir mejor. Mi familia también hablaba con él y todos sabían lo enamorados que estábamos. Yo estaba convencida de que quería pasar mi vida con él. Un día dejó de responder mis mensajes. Me preocupé muchísimo y fui a preguntar por él con una de sus tías, que siempre nos ayudaba. Fue entonces cuando me enteré de que lo habían encarcelado. Lo acusaban de un delito que, según todos los que conocían el caso, no había cometido. Incluso algunas personas relacionadas con la investigación reconocían que no había pruebas suficientes, pero aún así permanecía en prisión mientras el proceso seguía su curso. Pocos meses después cumplí 18 años. Lo primero que hice fue sacar mi identificación para poder ir a visitarlo. Nuestro primer encuentro en persona fue dentro de una prisión. Puede sonar extraño, pero fue uno de los días más felices de mi vida. Después de tantos meses hablando únicamente por teléfono y videollamadas, por fin pudimos abrazarnos. A pesar de estar privado de su libertad, nunca dejó de cuidar de mí. Tenía algunos ingresos por propiedades que rentaba y siempre buscaba la manera de ayudarme económicamente. Me enviaba flores, regalos y dinero para que pudiera visitarlo. Nunca me hizo sentir sola. Durante casi 2 años fui a verlo constantemente. Cada visita reforzaba mi idea de que él era el amor de mi vida. En una de nuestras visitas quedé embarazada. Los dos estábamos felices. Hablábamos del futuro, de cómo sería nuestro bebé y de todo lo que haríamos cuando él recuperara su libertad. Además, sus abogados nos decían que el proceso avanzaba bien y que probablemente saldría pronto. Sentíamos que por fin las cosas empezaban a acomodarse. Cuando tenía 3 meses de embarazo, fui a un chequeo de rutina. La doctora no encontraba los latidos del bebé. Todavía recuerdo el momento en que me explicó que el embarazo había dejado de avanzar y que muy probablemente mi bebé ya no tenía vida. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Durante 2 semanas viví con la esperanza de que se tratara de un error.
pero en la siguiente revisión confirmaron que había perdido al bebé y tuvieron que hacerme un legrado. Caí en una depresión muy profunda. Apenas podía levantarme de la cama, dejé de comer y perdí las fuerzas para seguir visitando a Guillermo con la misma frecuencia. Él también estaba destrozado por la pérdida. Fue entonces cuando apareció el verdadero problema. Su mamá, que durante todo ese tiempo casi nunca había ido a verlo, empezó a visitarlo justo después de que perdimos al bebé. En lugar de apoyarlo, comenzó a decirle que seguramente yo había provocado la pérdida del embarazo a propósito. Al principio él no le creyó, pero escuchar esas cosas una y otra vez terminó sembrándole dudas. Nuestra relación empezó a llenarse de discusiones. Cada vez que peleábamos, el tema del bebé volvía a salir y yo sentía que me culpaba de algo que había sido el dolor más grande de mi vida. Después de un año intentando salvar la relación, decidimos terminar. No fue porque dejáramos de querernos, sino porque el dolor, la distancia y toda la manipulación que hubo alrededor terminaron desgastándonos. Con el tiempo intenté volver a saber de él, pero su mamá hizo todo lo posible para impedir cualquier contacto. Incluso prohibió que pudiera visitarlo. La única persona que de vez en cuando me cuenta cómo está es la tía que siempre nos apoyó. Hoy tengo 25 años. Después de Guillermo intenté tener otra relación, pero nunca funcionó. Siento que todavía no estoy lista para empezar de nuevo. Sé que muchas personas dirán que debo seguir adelante, pero, siendo sincera, sigo pensando que Guillermo fue el amor de mi vida. A veces todavía imagino cómo habría sido nuestra vida si él nunca hubiera ido a prisión y si hubiéramos podido criar juntos al bebé que tanto esperábamos. No sé si algún día dejaré de preguntarme qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Mi novio me contagió VPH y terminé perdiendo la posibilidad de tener más hijos. Fui mamá a los 16 años. El papá de mi hijo quería que abandonara mis estudios para dedicarme únicamente a la casa, pero yo no estaba dispuesta a renunciar a mi futuro. Lo dejé, regresé a vivir con mis papás y, gracias a su apoyo, pude trabajar mientras ellos me ayudaban a cuidar a mi hijo. Poco a poco terminé la preparatoria y después entré a la universidad para estudiar Derecho. Antes de eso tuve otra relación e incluso me casé, pero a los pocos meses descubrí que mi esposo me era infiel con una mujer mucho mayor que nosotros. Me divorcié y volví a empezar desde cero. Ya en la universidad conocí a Joaquín. Desde el primer momento me enamoré de él. Era divertido, inteligente y sentía que, después de tantas decepciones, por fin me tocaba ser feliz. Nuestra relación fue muy buena durante los primeros 2 años. Después, él empezó a salir de fiesta constantemente. Desaparecía durante 1 o 2 días, apagaba el celular y eso comenzó a hacerme sentir muy insegura. Aún así, seguí con él porque pensaba que tal vez solo estaba disfrutando una etapa de su vida. Cuando llevábamos 3 años de relación, ocurrió algo que nunca voy a olvidar. Mientras teníamos relaciones, noté que tenía unas verrugas en sus genitales. Le pregunté qué eran y simplemente me respondió que a veces aparecían y luego desaparecían, que no era nada importante y que nunca había ido al médico. Le creí. Seguimos con nuestra relación como si nada. En esa época mi vida era una locura. Trabajaba, estudiaba a la universidad, hacía mis prácticas profesionales y además era mamá. Dormía muy poco, casi no comía y pasaba todo el día corriendo de un lugar a otro. Pensé que el agotamiento era la razón por la que empecé a sentirme tan mal. Después comenzaron unas infecciones muy frecuentes que nunca antes había tenido, así que decidí ir al ginecólogo. Durante la revisión encontraron lesiones y me mandaron a hacer una biopsia. Cuando llegaron los resultados, el médico me dijo que tenía cáncer provocado por una infección de VPH. Sentí que el mundo se me venía encima. Lo primero que pensé fue en mi hijo. Dependía completamente de mí y yo no podía dejar de trabajar. Además, siempre había soñado con volver a ser mamá algún día. Los médicos discutieron varias opciones de tratamiento, pero la recomendación fue hacer una histerectomía para eliminar el cáncer por completo. Eso significaba que nunca volvería a tener hijos. Fue una de las decisiones más difíciles de toda mi vida. Al principio no le conté toda la verdad a Joaquín porque tenía miedo de que creyera que yo le había sido infiel. Nunca había encontrado pruebas de que él me engañara y pensé que él también podría desconfiar de mí al escuchar el diagnóstico. Cuando finalmente supo que tenía cáncer, me dijo que estaría conmigo, pero yo decidí vivir casi todo el proceso sola. No quería que me viera por lástima ni que mi enfermedad definiera nuestra relación. Después de la cirugía caí en una depresión muy fuerte. Muchas personas intentaban animarme diciéndome que debía agradecer porque seguía viva y porque ya tenía un hijo. Yo entendía eso racionalmente, pero mi corazón seguía llorando la posibilidad de volver a ser mamá. Lo que más me dolía era que sentía que había luchado tanto por estudiar, trabajar y salir adelante.
Y aún así, terminé perdiendo un sueño que siempre había tenido. Hoy estoy cerca de cumplir 31 años y mi hijo ya es un adolescente. A veces pienso que algún día él hará su propia vida y yo nunca tendré la oportunidad de volver a formar una familia como siempre imaginé. No escribo esto para dar lástima. Solo quiero que otras personas entiendan que una pareja estable no garantiza que tu salud esté protegida. Confié completamente en alguien que decía amarme y terminé enfrentando una enfermedad que cambió mi vida para siempre. Si algo aprendí de todo esto, es que nunca hay que dejar de hacerse revisiones médicas y que confiar en alguien no significa dejar de cuidar de uno mismo.